Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar que nos ocupa esta tarde, el de nuevas tecnologías en climatización. Vamos a hacerlo como es habitual. Al final del webinar dejaremos unos 5 minutillos para que podáis acabar de plantear las dudas que os surjan a lo largo de la sesión y damos respuesta en directo a todas las consultas. La presentación se os enviará por correo electrónico, también como es habitual. Y ya, sin más dilación, doy paso a Alejandro Morel, director de la Oficina Técnica de CREARA, que os dará la sesión sobre esta temática. Buenas tardes, espero que sea de provecho. Alejandro, todo tuyo. Hola, gracias Marta. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Morel y como os ha comentado mi compañera Marta, hoy vamos a hablar de climatización y en especial de la temática de los refrigerantes, digamos de todos los cambios que ha supuesto en el mundo de la climatización y de la refrigeración industrial, que al final son cosas que no vamos a poder separar porque la tecnología es la misma, los sistemas son muy parecidos, con lo cual vamos a estar hablando continuamente, o voy a estar hablando continuamente de ambos, de climatización y de refrigeración. Y la presentación la hemos separado en dos partes. A ver si me hace caso. Ahí. La primera parte sobre los refrigerantes, específica sobre la temática de los refrigerantes, y muy en especial sobre la tasa que de un año a esta parte se debe cobrar por los refrigerantes o por la mayoría de los refrigerantes. Ahora entraremos al detalle. Veremos un poco cuál ha sido la evolución a lo largo de la historia de los refrigerantes, cuál es la problemática actual con el efecto invernadero y la huella de carbono y cómo impacta a los refrigerantes, y veremos cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades que nos quedan para resolver este tema en nuestras instalaciones. Y hay una segunda parte de la presentación, visto de una forma muy resumida y muy sencilla, sobre principales medidas de ahorro. ¿De acuerdo? Por supuesto, digamos ya un poco más enfocadas en tecnologías. No estamos pensando tanto en gestión de temperatura o gestión de la demanda, sino ya partiendo de una determinada demanda, de cuáles son las posibilidades más típicas y más interesantes que nos encontramos para reducir el consumo de energía. Como ha dicho Marta también, y ya con esto empiezo, si os parece, al final de la presentación, que no creo que estemos mucho tiempo, en media hora, un poquito más, habré terminado, dejamos un espacio para preguntas y quien quiera, pues a través de la aplicación puede hacer una pregunta y luego las respondemos todas. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar y como una pequeña introducción, la demanda de frío, e insisto que cuando hablo de frío para climatización, esto es para refrigerar el ambiente en el que nosotros estamos, edificios, etcétera, y para refrigeración. Aquí en refrigeración hablaríamos ya no de enfriar personas, sino de enfriar productos, sobre todo muy importante en industria alimentaria, industria farmacéutica, etcétera, incluso en los comercios o en nuestros propios hogares. Es una demanda cada vez más importante, cada vez hay mayores exigencias en climatización. Digamos, hace unos años no había climatización instalada en muchos sitios en los que ahora sí la hay. Cada vez hay más demanda de confort y cada vez hay más demanda también de refrigeración de alimentos y de productos, con lo cual cada vez es más importante. Un detalle que nos puede servir como ejemplo es que desde hace ya varios años en España el pico de consumo se da en verano, cuando antiguamente se daba en invierno. ¿De acuerdo? Cada vez el frío es un elemento más importante. Básicamente nos encontramos con dos retos en cuanto a la demanda de frío. En primer lugar, el gran consumo energético que supone, con todas sus implicaciones, tanto económicas como ambientales. ¿De acuerdo? A día de hoy, la única forma que utilizamos, o la principal forma que utilizamos para conseguir frío, es mediante un ciclo como el que vemos en esta imagen, un ciclo térmico en el que tenemos un evaporador, un compresor y un condensador. El compresor es el elemento de mayor consumo, que es el que nos comprime y nos aumenta la presión y temperatura del refrigerante. Y aunque hay otras tecnologías, como puede ser las máquinas de absorción o algunas otras tecnologías más modernas, esta es la que está instalada en el 99,9% de las instalaciones y al final tiene un impacto en consumo eléctrico
¿de acuerdo? Porque el compresor al final es un compresor accionado por electricidad, un consumo muy alto, ¿de acuerdo? Entonces este es el primer reto, el gran consumo que esto nos supone. El segundo es la utilización de refrigerantes. Los refrigerantes, ahora vamos a hablar un poquito de ellos, tienen un impacto sobre el medio ambiente en la mayoría de los casos, y a medida que va creciendo la demanda de frío, pues este impacto se hace mayor, con lo cual es más necesario desde evitar fugas de refrigerantes a sustituir refrigerantes por otros con menor impacto ambiental. Avanzo un poquito entonces. Bueno, un refrigerante ideal es una sustancia con buenas propiedades frigoríficas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de buenas propiedades frigoríficas, principalmente son que yo puedo jugar con su presión y por tanto con su temperatura y con su estado. ¿De acuerdo? Yo al final lo que voy a querer es que el refrigerante pueda estar en estado líquido y gaseoso según el momento del ciclo que yo quiera, y del mismo modo que esté a baja o alta presión y que con esto esté a baja y alta temperatura. Al final tenemos muchísimos refrigerantes, no todos sirven para lo mismo en función de las temperaturas que yo quiero conocer, en función de la temperatura exterior. Vamos a tener diferentes refrigerantes, cada cual con sus ventajas e inconvenientes. Entonces decíamos, el refrigerante ideal es una sustancia con buenas propiedades frigoríficas, y a partir de ahí yo voy a querer que sea barato, que sea seguro, esto es que no explote, por ejemplo, que sea estable, que no se degrade, porque al final el refrigerante no se pierde en el circuito. Luego vamos a ver algún detalle de algún circuito, y el circuito que recorre, el circuito de refrigeración, es cerrado, con lo cual nosotros no lo perdemos. Entonces va a ser importante que sea estable, que no se desintegre y que no se pierda. ¿De acuerdo? Fundamental que no sea tóxico. ¿De acuerdo? Uno de los refrigerantes que más se utilizan en el mundo industrial es el amoníaco. El amoníaco es muy buen refrigerante, pero tiene el problema de que es tóxico. Entonces, no significa que no lo podamos usar, pero ya es un hándicap, digamos. Y por último, que no sea perjudicial para el medio ambiente, que probablemente este último detalle, el medio ambiente, es el que más nos está afectando en los últimos años en cuanto a los refrigerantes. ¿De acuerdo? Como os decía, el refrigerante lo que le vamos a dar es un salto de presión, y este salto de presión lo que va a hacer es que cambie su temperatura. Yo voy a querer que a presiones bajas esté en una temperatura inferior a la demanda. ¿De acuerdo? Si yo tengo por poner un ejemplo, una nevera que está a 5 grados, pues cuando el refrigerante pase por el evaporador voy a querer que esté por debajo de 5 grados. Y cuando le aumento la presión va a tener que estar a una temperatura superior al medio ambiente para poder ceder el calor en el condensador. Entonces, en verano voy a tener que tener temperaturas por encima de los 40 grados. Ese salto térmico, digamos de los 0 grados a los 40, 45 grados, es el salto térmico que tiene que vencer el compresor. ¿De acuerdo? Y es el que va a implicar el mayor consumo de energía de mi sistema de frío. Vale. Avanzando un poquito con los refrigerantes, distinguimos 4 generaciones de refrigerantes. Luego vamos a ver un gráfico en el que esto se ve con algo más de claridad. La primera generación, digamos, fue cuando se empezó a hacer refrigeración, y se cogió como refrigerante pues lo que se tenía más a mano, y se utilizaron pues desde los hidrocarburos, el amoníaco ya se empezó a utilizar. Digamos, todavía la refrigeración estaba en un punto muy previo, con una demanda muy baja y con sistemas casi experimentales. La gran revolución de la refrigeración y de la climatización viene con los CFC. ¿De acuerdo? Los CFC, que son los refrigerantes que han sido los más utilizados hasta hace unos 10 años, que se han dejado de utilizar. En esta familia nos encontramos el R12 y el R22, que es un refrigerante que en España se ha utilizado muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de estos refrigerantes? El impacto en la capa de ozono. ¿De acuerdo? Estos CFC o los freones se llaman, tenían la ventaja de ser estables, de ser seguros, de ser sustancias muy baratas y de no ser tóxicas. El problema es que en un momento dado pues se descubre que estas sustancias tienen un impacto muy alto sobre la capa de ozono y destruyen la capa de ozono, con lo cual a partir de los años 80 se empieza a frenar su uso y la recarga de las instalaciones. Hoy en día todavía nos encontramos con algunas instalaciones con R22
aunque es verdad que ya estamos hablando de instalaciones viejas y en la mayoría de los casos ya se ha sustituido por un refrigerante sustitutivo porque el R22 ya no se puede comprar, ¿de acuerdo? Ya es ilegal comprarlo, con lo cual no encontramos en el mercado. Con lo cual, en la mayoría de los casos ya se ha sustituido. Están muy en desuso y, de hecho, el dejar de usar estos refrigerantes ha tenido un impacto muy positivo sobre la capa de ozono. ¿De acuerdo? Algo se puede ver en el gráfico que vemos aquí a la derecha, pero el agujero de la capa de ozono se ha reducido en los últimos años. ¿De acuerdo? Pero es verdad que estos refrigerantes funcionaban francamente bien, quitando este detalle, supusieron un impulso altísimo en lo que es el mundo del frío, en la producción de frío, ¿de acuerdo? Pero ahora están completamente en desuso. Ahora se han sustituido por lo que llamamos los HFC, ¿de acuerdo? Los HFC en los cuales se sustituye la molécula de cloro. Pues es una buena pregunta. Yo creo que la molécula de cloro se sustituye por una molécula de flúor, pero ahora mismo no lo puedo asegurar. Esto lo puedo investigar. Se sustituye una molécula por otra y con esto se evita el impacto sobre la capa de ozono. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos la tercera generación de refrigerantes y podríamos decir que es la generación en la que vivimos actualmente. ¿De acuerdo? Con esto se resolvió el problema de la capa de ozono. Estos refrigerantes ya no tienen impacto sobre la capa de ozono. El problema, digamos, aquí ya nos vendría con el otro problema ambiental, que es el cambio climático. ¿De acuerdo? Esta tercera generación de refrigerantes, entre las que se encuentra el R410, el R404, el R134A, o sea, los que nos vamos a encontrar en la mayoría de equipos de climatización y los que nos vamos a encontrar en la mayoría de equipos de refrigeración, porque son los más utilizados, tienen un efecto altísimo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿De acuerdo? Son gases con un gran impacto de efecto invernadero. ¿Vale? Esto se llama el potencial de calentamiento global, que lo vamos a ver como GWP, que son las siglas en inglés, de Global Warming Potential. ¿De acuerdo? Y para que nos hagamos una idea, ahora lo vamos a ver en una tabla en la diapositiva siguiente, un kilogramo de un refrigerante tipo, como por ejemplo puede ser el R410, tiene un impacto sobre el calentamiento global, tiene un potencial de calentamiento global equivalente al 2.000 kilogramos de CO2, que es como se mide el calentamiento global, ¿no? En toneladas de CO2 equivalente. Entonces, estas sustancias, aunque se emiten en muy pocas cantidades en comparación con lo que emitimos de CO2, tienen un impacto altísimo por kilogramo, ¿de acuerdo? Lo que os digo, en el orden de los miles de kilogramos de CO2 equivalente. ¿De acuerdo? Entonces son sustancias que se están penando mucho, que se están, digamos, luchando desde los gobiernos para evitar que se, digamos, que se viertan a la atmósfera, ¿vale? En particular, en España, desde enero de 2017, todos estos refrigerantes llevan asociada una tasa, ¿de acuerdo? Una tasa que ahora lo vamos a ver, pero que no es poco dinero, por la compra. Con lo cual yo no tengo que comprar mientras no tenga una fuga, pero en el momento que tenga una fuga de refrigerante, voy a tener que pagar el refrigerante más la tasa que viene añadida. ¿Vale? Aquí en esta diapositiva, en esta tabla, vemos para 4 refrigerantes muy típicos o para 3 refrigerantes muy típicos, el R134A, el R410A y el R404A. Los dos primeros se utilizan muchísimo, tanto en climatización como en refrigeración, y el tercero, el R404A, se utiliza sobre todo en el mundo de la refrigeración industrial o refrigeración comercial. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en la segunda columna cuál es el potencial de calentamiento global, que veis que puede ir desde las 1.000 kilogramos de CO2 a casi 4.000 kilogramos de CO2, que sería el R404A, y cuál es la tasa. ¿De acuerdo? La tasa veis que es en euro por kilogramo. ¿Vale? Y veis, por ejemplo, para el R404A, que como os digo, se utiliza muchísimo en la industria hortofrutícola, o sea, digamos en comercios o en industrias que necesitan refrigerar alimentos, ¿de acuerdo? Pues estas empresas ahora tienen un serio problema por la tasa de refrigerante, porque el kilo de refrigerante les costaba en torno a los 30 euros, con lo cual es que ahora se multiplica el coste prácticamente por 3 de refrigerante.
¿Vale? Esto es un problema, como os decía antes, bastante mayor en el mundo de la refrigeración que en el mundo de la climatización. ¿Por qué? Porque son muchas más horas de uso. La climatización al final funciona en España más o menos unas 2.000 horas, porque estamos hablando de los meses de verano y durante las horas del día. Mientras que la refrigeración funciona 8.000 horas. O sea, estamos hablando de 4 veces más horas, que eso son 4 veces más de posibilidades de tener una fuga. Además, es muy normal que en la refrigeración, como las necesidades térmicas son más exigentes, al final yo puedo estar demandando hasta menos 20 grados, si estamos hablando de congelación. Esto, de alguna forma, implica mayores presiones y cuanto mayor va a ser la presión, mayor es la posibilidad de fuga, con lo cual es mayor problema de tener que reponer refrigerante. ¿Vale? Pero digamos también para climatización, sobre todo para las grandes enfriadoras en edificios como hospitales, hoteles, centros comerciales, etcétera, que funcionan normalmente con refrigerante tipo 410 o 134, también va a ser un problema. Al final estamos hablando de 40 euros de tasa que nos puede duplicar o incluso algo más el precio del refrigerante. ¿Vale? ¿Esto qué ha provocado? Que, digamos, la tercera generación de refrigerantes, que como os decía es en la que nos encontramos o la que está terminando ahora, pase a una nueva generación, que sería la cuarta generación, en la que vamos a buscar refrigerantes que, aparte de no ser perjudiciales para la capa de ozono, tampoco sean perjudiciales tampoco tengan un potencial de calentamiento global muy alto, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí, bajo GWP, para que tampoco tengamos este problema de calentamiento global que nos pueda proporcionar económicamente nos pueda provocar el pago de una tasa. ¿De acuerdo? La cuarta generación de refrigerantes o los refrigerantes hacia los que se está tendiendo a día de hoy, de alguna forma lo que se ha hecho es dar la vuelta completa al círculo. Se ha vuelto a los primeros refrigerantes que en su día se desecharon pues porque eran inestables, porque eran tóxicos o incluso en algunos casos porque son combustibles, ¿vale? Porque pueden tener algún problema de inflamabilidad, pero no son perjudiciales para el medio ambiente. Digamos que sería su principal ventaja. ¿De acuerdo? Hay un refrigerante que se está empezando a utilizar mucho actualmente, por ejemplo, en todas las nuevas instalaciones de Mercadona se está utilizando, que es el CO2. ¿Vale? Perdonad que vuelva a la diapositiva anterior porque me ha quedado algo por comentaros respecto de esto. En esta tabla, si os fijáis en la última fila, se habla del R744. ¿Vale? El R744 es el CO2, que digamos, además de ser un gas de efecto invernadero y el producto de combustión, se utiliza como refrigerante. ¿De acuerdo? Tiene como refrigerante una serie de ventajas. Para empezar, no es tóxico, es estable, es muy barato porque lo encontramos en todas partes y tiene un potencial de calentamiento global muy bajo. Digamos, tendría un GWP de 1, ¿no? Entonces tiene un potencial de calentamiento global muy bajo. ¿Vale? Lo hablamos con más detalle del CO2 en esta diapositiva. ¿Vale? Lo que comentaba, que los refrigerantes a los que estamos volviendo pues pueden tener un problema porque sean inestables o tóxicos. Y la única excepción, decía, es el CO2. ¿De acuerdo? Es seguro, es estable, es barato y es muy poco contaminante. Principal problema del CO2, tiene una limitación en cuanto a la temperatura exterior. ¿De acuerdo? Se está utilizando mucho en el norte de Europa, más o menos del norte de Francia para arriba, pero cuando la temperatura exterior es superior a 30 grados tenemos problemas, ¿de acuerdo? Por una cuestión del ciclo térmico del CO2, que a partir de que a 32 grados ya tenemos el punto de máxima, digamos, de máxima presión y a partir de ahí es una refrigeración un poquito más compleja. ¿Vale? Para empezar ya estamos hablando en muchas ocasiones de presiones de más de 70 atmósferas, que esto pues puede ser bastante, digamos, implica un mayor peligro para ponerlo en instalaciones donde vaya a haber personas, ¿de acuerdo? O en riesgo incluso para la propia instalación. A partir de 30 grados es necesario un ciclo transcrítico, que es un ciclo en el que los espacios son mucho mayores, las presiones son mucho mayores y no se suele utilizar. Por eso, digamos, la limitación es por la temperatura exterior. En países donde tenemos temperaturas superiores a los 30 grados no se suele utilizar o se utiliza en cascada, ¿de acuerdo? Se utiliza combinándolo con un segundo refrigerante
que digamos cubriría la parte alta la parte alta del ciclo. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, las conclusiones son que no hay una solución concreta. Digamos que es un problema para el que a día de hoy no hemos encontrado solución. ¿Vale? O sea, no hemos encontrado todavía un refrigerante que cumpla todos los requisitos que hemos marcado al principio, que os recuerdo eran que sea seguro, que sea estable, que no sea tóxico, que sea a poder ser barato y que no sea perjudicial para el medio ambiente. ¿De acuerdo? A día de hoy no hay ningún refrigerante que cumpla con todas estas especificaciones, con todos estos requerimientos. Entonces, al final, lo que nos encontramos en el mundo de la refrigeración y de la climatización es una solución más o menos buena para cada instalación, en la que normalmente nos vamos a encontrar con alguna pega. Por ejemplo, en instalaciones industriales, ahora mismo lo más común es el amoníaco. ¿Vale? Digamos, tiene todas las ventajas, salvo que es tóxico. Entonces, bueno, por eso se está eligiendo en instalaciones industriales. No lo voy a elegir a lo mejor en un supermercado donde tengo muchas personas. En instalaciones pequeñas, como puede ser la nevera de nuestra casa, se está utilizando hidrocarburos. ¿Vale? En hidrocarburos la única desventaja pues, es que son inflamables, pero es verdad que en las cantidades que podemos tener nosotros, que puede tener una nevera residencial, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? En instalaciones comerciales, pues en muchos casos, como os decía el caso de Mercadona, se está optando por CO2. En España siempre en cascada o con ciclos transcríticos. En el norte de Europa CO2 directamente. O bien con refrigerantes dentro de lo que son los HFC que tengan bajo potencial de calentamiento global. O sea, me resigno a pagar la tasa, pero en la medida de lo posible, pues que sea una tasa de 20 euros y no de 70. De acuerdo, en sistemas de climatización, como os comentaba anteriormente, el impacto es menor. También hay que pagar una tasa, pero el impacto es menor, sobre todo porque son menos horas de uso y parece que se van a seguir utilizando los refrigerantes 134A, 410A, los 407, los que se han utilizado en los últimos años. Ahí parece ser que la transición va a ir un poquito más lenta. ¿Vale? Pero como os decía, y yo creo que sería un poco la conclusión de esta primera parte de la presentación, no hay una solución concreta, ¿vale? O un refrigerante ideal, sino que en cada caso, en función de qué tengo que priorizar y qué puedo permitirme perder, voy a elegir un refrigerante u otro. ¿De acuerdo? Avanzamos entonces a la segunda parte de la presentación, en la que voy a hablar de las medidas de ahorro, de algunas de las medidas de ahorro que se están desarrollando o que se han desarrollado en los últimos años en el mundo de climatización y refrigeración. ¿Vale? He seleccionado tres medidas o tres grupos de medidas, digamos, o tres posibilidades de ahorro, no son las únicas, pero es donde probablemente ahora están dándose las acciones más interesantes. La primera, y es la más obvia, es la de reducir demanda. He comentado que no iba a entrar demasiado, pero bueno, es inevitable, porque al final el consumo va a ser siempre proporcional a la demanda, y si reduzco la demanda, evidentemente reduzco el consumo. Entonces, ¿cómo reducimos la demanda? Pues desde la temperatura de funcionamiento o mejorar el aislamiento. No tenemos otras formas de entrar. Aquí entraría, pues, desde mejora de los cerramientos, evitar las infiltraciones. Bueno, yo creo que esto lo hemos visto todos bastante a menudo. Entonces, lo comento aquí, pero no quiero entrar demasiado. Voy a pasar entonces a hablar de la tercera y luego nos centramos en reducir el salto del compresor. ¿De acuerdo? El sistema variable. Uno de los principales inconvenientes que nos encontramos en todos los sistemas, pero no solo de generación de frío, sino en todos los sistemas que consumen energía, es que se dimensionan para el momento de máxima demanda. Esto es particularmente inconveniente en la climatización, porque la demanda de climatización, por definición, es variable, porque depende de las condiciones exteriores, que son muy variables de un día a otro, e incluso en el mismo día en 2 horas diferentes. El sistema siempre lo dimensionamos a todos los niveles para cubrir la máxima demanda, desde la potencia de refrigeración, la potencia de bombeo, la potencia de los intercambiadores de calor, cuando en la mayoría de tiempo, en la mayor parte del año, nosotros no estamos necesitando cubrir tanta demanda, sino que la demanda es menor. ¿Cuál es el inconveniente? Que si yo dimensiono un sistema
para cubrir la máxima demanda, el resto del tiempo está funcionando de manera ineficiente. ¿Vale? Hoy en día lo que nos encontramos son sistemas, o digamos hacia donde se está yendo la tecnología, es hacia sistemas inteligentes, ¿de acuerdo? Hacia sistemas que pueden variar si varía la demanda. Entonces yo ya no tengo una enfriadora de 400 kilovatios y que estoy encendiendo y apagando según va necesitando o no, sino que voy a tener pues seguramente un compresor modulante o un variador de frecuencia, digamos algo que consiga adaptar la producción a la demanda para poder mantenerme siempre en un grado de máxima eficiencia. ¿Vale? Como os decía, aquí nos vamos a encontrar pues el equipo más útil en todas las instalaciones en este sentido es el variador de frecuencia, que puede hacer variar la velocidad de los motores, tanto de los condensadores, de los evaporadores, del sistema de bombeo, etcétera, y adapta la cantidad de fluido que vamos a mover a la necesidad real en cada momento, suponiendo un ahorro muy interesante, sobre todo en todos los equipos que mueven aire, o sea, digamos en todos los ventiladores.